aguda y crónica, y eso ya lo hemos visto en la anterior clase, pero la inflamación aguda en cierto momento, como ya hemos visto, tenía que repararse, ¿verdad? Tiene que resolverse. Y esa resolución, dependiendo si el daño del epitelio o del tejido conectivo, va a regenerarse o va a repararse. Regeneración va más cuando hay lesión superficial y es el epitelio el que tiene que regenerarse. Por ejemplo, cuando hay sacan un pedazo de hígado para un explante, por ejemplo, hemos visto que dependiendo de la capacidad de entrar en mitosis de las células, empieza a replicarse, el hígado tiene esa capacidad, entonces habría una regeneración. La reparación, también el término, viene de un término así intermedio entre lo que es regeneración, depende mucho de él, pero también depende del tejido conectivo y de la extensión de la lesión. O sea, si es una lesión muy profunda que ya me rompe lámina basal y otras cosas, entonces tengo que reparar. Acá vamos a ver las diferencias. Entonces son los dos términos que vamos a ver. Muy bien. Entonces todos ya han visto en histología el epitelio que se tiene, y el epitelio descansa sobre una lámina basal. ¿Listo? Eso vamos a recordar cómo es lo normal. Tenemos un tejido conectivo con la matriz extracelular que le da el sostén, donde tenemos vasos, recordamos ahí, por eso los vasos, cuando hay inflamación, los polimorfos nucleares vienen por acá, y a nivel de lo que es la matriz extracelular vamos a tener fibroblastos importantes y vamos a tener diferentes sustancias como lo que es el colágeno, que le va a dar el soporte, y la elastina. Entonces, por eso cuando un tejido, una persona también pasan los años, tanto el colágeno como la elastina ya no se tornan tan firmes, porque en esta zona hay, así como ustedes ven, se interlazan, ¿no? Entonces, dependiendo también hay colágenos más firmes, más duros que otros, ¿no? Por eso tenemos el colágeno 4, el colágeno 3, el colágeno 2, etc., cada uno con consistencias diferentes. Entonces, quien interviene acá de manera importante para mantener la tensión y la firmeza de un tejido viene a ser la matriz extracelular. Entonces, esta matriz extracelular va a permitir de que, por ejemplo, las células mantengan su polaridad. Polaridad significa que estén al mismo nivel las células, y usualmente los núcleos, por ejemplo, están basales, las células bien alineadas, uniformes, paralelas a la membrana basal, por ejemplo, ¿no? Entonces, la matriz extracelular le da todo ese soporte para que el epitelio se mantenga así. ¿Qué más permite? Como tiene vasos, va a permitir de que los vasos empiecen a proliferar cuando hay una lesión, y también cuando hay una lesión, digamos acá, estas células que están por acá van a emitir ciertas señales para que las células que reparan vengan hacia esa zona y la puedan reparar y cicatrizar dependiendo, ¿no? Entonces, la matriz extracelular juega un papel importante, tiene que ver con el crecimiento y la diferenciación. Si ustedes recuerdan, cuando han hecho histología, podemos hablar de células, por ejemplo, en los huesos, ¿no? Tenemos a los osteocitos, pero quien le da la dureza y la firmeza viene a ser la matriz extracelular, en este caso, que va a formar material osteoide y vamos a tener la resistencia. Igual, en los condrocitos, tengo mis condrocitos, pero quien le va a dar la resistencia y esa consistencia así de cartílago suavecito, bueno, firme, va a ser la matriz extracelular. En el tejido adiposo también, ¿okay? Entonces, la matriz extracelular me va a jugar un papel importante, estamos viendo en general, y también tiene su papel en lo que es la diferenciación del tejido. Entonces, vamos a tener en la parte superior, vemos un epitelio normal, ya con el esquema que lo hemos explicado, la matriz extracelular con sus vasos. Recuerden que en el tejido conectivo tenemos vasos y tenemos una que otra célula, un fibroblasto y una célula inflamatoria, pero más de eso no tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir la regeneración y cuándo ocurre? Por ejemplo, la regeneración puede ocurrir cuando el epitelio, la lesión es superficial, solamente daña las células epiteliales y estas tienen la capacidad de replicarse, entonces se regenera, ¿no? Entonces reemplaza un tejido dañado y en este caso
esta regeneración, por ejemplo, ocurre en aquellos tejidos que están entrando en mitosis continuamente. Por ejemplo, en la piel, nuestra piel se regenera, los queratinocitos se regeneran en un lapso de 28 días aproximadamente, ¿no? Entonces, el intestino también, etc. ¿Qué pasa con la cicatrización? En este caso, vamos a ver de que la lesión es tan profunda que el tejido ya no va a poder solamente regenerarse, porque ya hay una pérdida considerable de tejido, tanto de epitelio como de matrices extracelular, y en este caso el tejido tampoco tiene la capacidad de poder regenerarse. Entonces, ¿qué va a pasar? Se empieza a depositar tejido conectivo, es decir, fibroso, y se va a tener una cicatriz fibrosa. Entonces, la fibrosis, al final, la cicatrización es el depósito de este tejido fibroso. Hay órganos donde la fibrosis es extensa, como en el hígado, en el pulmón, entre otros, que es algo patológico, ¿no? Ahí sí se usa fibrosis, el término de fibrosis es correcto. Y en el resto de lesiones, por ejemplo en la piel, que es nuestro órgano modelo el día de hoy, se llama cicatrización, es el depósito de colágeno. Entonces, ¿qué pasa en la regeneración? Que es la primera parte, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya hemos visto, la lesión es algo superficial y las células, el epitelio, empieza a sufrir una hiperplasia o un crecimiento compensador. Como hemos visto, el hígado, por ejemplo, es un ejemplo también. El hígado empieza a proliferar y en un tiempo el hígado, de lo que ocurrió la exéresis, se saca una decisión local, empieza a compensar y el hígado aumenta su tamaño, ¿no? Entonces tiene que recuperar su tamaño, es decir, la masa funcional. Hay células que hemos visto en la primera parte que difícilmente entran nuevamente a la mitosis, ¿no? Entonces, en este caso demora, pero sí hay una regeneración. Y esta regeneración se da por los estímulos tanto de citocinas y sobre todo de factores de crecimiento que hemos visto. Muy bien, entonces vamos a ver cómo se forma una cicatriz fibrosa. En la parte superior ven un epitelio, hemos dicho epitelio, era un epitelio escamoso, la piel es un epitelio escamoso, estratificado, que lo estamos viendo ahí. Ocurre una lesión, vamos a ver primero cuál esquema, después vamos a leer. Ocurre una lesión, frente a una lesión, ¿quiénes son los primeros que actúan? Los polimorfonucleares, hay una inflamación. Y obviamente, para que se repare y se regenere este tejido, también los vasos empiezan a proliferar, se llama una angiogénesis. Empiezan a proliferar los vasos y como ustedes ya comparan, empiezan a formarse unas ramificaciones para que haya mayor irrigación en el tejido, y eso se llama tejido de granulación. Y finalmente, esa pérdida de células no es de que quede vacío y haya un hueco ahí, sino tiene que hacerse compacto, y entonces ahí se forma el depósito de tejido conectivo, colágeno, y se forma un tejido fibroso. Entonces esa viene a ser la cicatriz. Muy bien, entonces mucho depende. La reparación tiene que ver con el depósito de colágeno en matriz extracelular, a lo cual se llama cicatriz. Y lo que hemos visto, el tejido ya no se puede reparar, no se recupera, entonces ocurre el primer paso que hemos visto, la inflamación, la proliferación de vasos, angiogenia, la migración y proliferación de fibroblastos para formar la cicatriz. Finalmente se forma la cicatriz, y esa cicatriz, que está toda fea, se va a remodelar y va a tornarse una cicatriz más uniforme y pareja. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la angiogenia? Desde ahí su nombre, angio, vasos, genia es la formación, ¿no? Entonces, se van a formar nuevos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque en ese proceso de lesión, en esa zona de lesión, tiene que haber más nutrientes y más oxígeno para que esto empiece a recuperarse. ¿Qué va a pasar? Tengo ahí mi endotelio, ahí tengo mis células endoteliales, tengo una lámina basal sobre la que descansan, y si recuerdan algo de histología, alrededor tienen a los pericitos, que son otras células que forman parte de la pared. ¿Qué pasa cuando hay factores que estimulan? Por ejemplo, ahí hay una lesión, va a haber una cicatrización,
existen los factores angiogénicos que estimulan a que estas células empiecen a proliferar. Entonces, lo primero que van a ver es de que la lámina basal ya no va a ser íntegra, sino se rompe, para que empiecen a formarse como unos puentes que ustedes están viendo ahí. Y unas células empiecen a formar como estos bracitos que están elongándose. Y entre vaso y vaso forman esas ramificaciones y finalmente maduran y forman nuevos canales. Esa es la angiogénesis, que puede iniciarse de los vasos que tengo, de los vasos que yo tengo en el tejido, puede iniciarse, o también se puede iniciar por el estímulo de la médula ósea. Desde la médula ósea existen unas células que estimulan también la proliferación de estos vasos. Muy bien. Entonces, en la segunda imagen podemos ver que esas uniones, esos puentes nuevos que se están formando, al inicio no van a estar tan íntegros, no son tan compactos. Entonces, ¿qué pasa? A veces aumenta la permeabilidad vascular, es decir, por acá va a extravasarse líquido. Por lo tanto, en una cicatriz inicialmente nosotros tenemos edema, ¿no? Al igual que en una inflamación, también vamos a tener un edema que después se va a cicatrizar, ¿no? Pasa el proceso de cicatrización. Muy bien. ¿Y qué es el tejido de granulación? No sé si han visto pies diabéticos, si no, espero que lo vean para que lo puedan correlacionar. Una vez que ustedes debriden el tejido, si es que han visto cura de pies diabéticos, se debrida el tejido, hay un tejido en las cicatrices que se torna rojizo y tipo granular, por eso lleva ese nombre, tejido de granulación, parece arenilla, parecen múltiples nódulos. ¿Y qué pasa ahí? Ahí va a haber una proliferación de fibroblastos, esto ocurre más o menos al tercer día, y tiene ese color rojo característico porque proliferan vasos y también proliferan fibroblastos. Ese es un tejido de granulación. Entonces, primero vamos a ver los vasos. Primer vaso, ustedes ven un vaso íntegro, empieza a formarse como esos bracitos, la neovascularización o la angiogénesis. Vean, acá empieza a formarse y acá ya se forma más ramificado. Entonces estos vasos empiezan a unirse y se forma la angiogénesis. Y a eso se aúna lo que es la proliferación. Hemos visto que hay fibroblastos en la matriz extracelular, empiezan a aumentar en el número, empiezan a aumentar, se activan, se ponen más grandes, aquí vamos a ver una imagen, y empiezan a secretar más matriz extracelular fibrosa, por eso hay una cicatrización. Muy bien, sencilla. Exacto. Ahí, este es un fibroblasto, usualmente son fusos celulares, y vean que cuando se activa, empiezan a secretar, vean que aumentan de tamaño, de volumen, y empiezan a secretar sustancias para ir a la matriz extracelular y finalmente formar ese tejido fibroso del que estamos hablando. Muy bien. Entonces, en un inicio, si hablamos de la inflamación aguda, recuerden que cuando llegan los polimorfos nucleares al tejido, tenían dos mecanismos de activación, un mecanismo clásico y un mecanismo alterno. Por el mecanismo clásico o el M1, ¿qué pasaba? Aumentaba la inflamación y mataba a todas las bacterias que había. Pero si se activaba el mecanismo 2 o el alterno, ¿qué pasaba? Ya también empezaban con los efectos antiinflamatorios para disminuir la cantidad de polimorfos y también para empezar a reparar. Entonces, nosotros ya hemos visto en la fase de inflamación aguda esto, en la fase de reparación se activa la vía alterna. Ojo, chicos. Entonces, el polimorfo nuclear tiene esa capacidad de hacer ambas vías. Entonces, en este caso, cuando se activa la vía alterna, se eliminan los restos celulares, se induce la angiogenia, ellos también empiezan a secretar citoquinas, etc., para que aumente la presencia de vasos y también la matriz extracelular empiece a tener más consistencia, ¿no? Entonces los fibroblastos migran gracias a los polimorfos nucleares debido a, que a ciertas quimiosinas que empiezan a secretar, y proliferan los fibroblastos también gracias a ciertas citocinas que empiezan a secretar el polimorfo nuclear. Entonces, como ustedes pueden ver, el polimorfo nuclear nos ayuda y nos mantiene frente a agresiones en lo que es inflamación aguda y también con lo que es reparación de los tejidos.
Muy bien, ahí vemos nuevamente nuestra herida, cómo se empieza a formar la cicatriz. Va a haber un edema, aumento de vascularización, eso más o menos ocurre a los 14 días, según la semana, aproximadamente, que después de eso los fibroblastos empiezan a aumentar el depósito de tejido fibroso y el tejido rojo que veíamos, el tejido de granulación, empieza a tornarse de color blanco porque hay depósito de tejido fibroso, aumento de colágeno, y la neovascularización empieza a regresionar, ya no se forma, ¿no? Hay una regresión en la formación de vasos. A ese proceso se llama blanqueamiento, ¿okay? Entonces hay un proceso de tejido de granulación y después hay un proceso de blanqueamiento en sus heridas y en sus cicatrices. Muy bien, entonces en este caso vamos a ver ahí, por ejemplo, esta es una herida en la cual, si vemos el tamaño, es mucho más grande, ¿no? Hay una pérdida tanto de epitelio y de tejido conectivo. Vean la gran cantidad de tejido de granulación, neovascularización, inflamación, y después finalmente, si hay una reparación de la membrana basal, se va a empezar a cicatrizar, ¿no? Entonces, cuando son heridas, son lesiones muy grandes, la cicatrización se llama cicatrización de segunda intención o también de contracción. ¿Okay? Lo contrario, cuando las heridas son de primera intención, son cuando son heridas no tan profundas, finitas, salud, delgaditas, ya la cantidad de tejido de granulación que se forma es casi poco, y también se cicatriza, se forma la cicatriz, pero ya no es como de contracción que iba por todo lado, sino hay una cicatrización un poquito más pareja. ¿Okay? Entonces son los dos tipos de cicatrices que vamos a ver. Entonces, va a haber una maduración y una reorganización de todo el tejido conectivo que ustedes han visto. Es una cicatriz totalmente estable y en este caso hay un equilibrio entre lo que es la síntesis y la degradación de matriz extracelular. A eso se llama remodelar, ¿no? Entonces es como una pared que ustedes le ponen ladrillos, cementos y todo eso, ¿no? Pero si no le empiezan a pulir va a quedar irregular. Entonces en esta parte de la remodelación es como que pulieron todos los defectos que hay. Y quien me ayuda en eso van a ser las metaloproteinasas que empiezan a destruir ciertas zonas para poder unificar y emparejar ese tejido de cicatrización. Muy bien, entonces vamos a ver como un resumen de lo que es el proceso de cicatrización. Tengo mi lesión, recuerden que hay vasos ahí, entonces ¿qué pasa cuando hay una lesión? Hay lesión de vasos, para que ya no siga sangrando, hay una vasoconstricción inicialmente, va a haber el exudado, las plaquetas, recuerden que hay heridas, las plaquetas van a formar una hemostasia primaria, ustedes ya han visto, creo que ya han visto esa parte. Entonces el siguiente paso es lo que es la coagulación, al formar los tapones para evitar el sangrado. Nos vamos a esta parte que tenemos empezado. La inflamación aguda, ¿no? Ahí vamos a tener a los polimorfonucleares, a los leucocitos, etc. Y también ahí lo que es los polimorfonucleares activaban la fase de inflamación, y una vez que ya se estabilice un poco la inflamación, vamos a la fase de la respuesta alternativa, en la cual hay reparación. Y en la reparación vamos con lo que es la angiogénesis. La angiogénesis se daba gracias al endotelio. Recuerden que el endotelio se activaba y formaba sus puentecitos, el endotelio, los pericitos y la lámina basal, porque se rompía, ¿no? Entonces, en esta parte hay tejido de granulación, después hay un depósito de matriz extracelular y una remodelación gracias a las metaloproteinasas, ¿no? Ellas van a empezar a remodelar. Y bueno, empezamos con lo que es el epitelio. Empieza de acá la lesión, la reparación, y después es el epitelio que empieza a regenerarse, ¿no? Entonces, cuando ya finalmente vamos a ver la remodelación, dependiendo del tamaño de la lesión, de la profundidad de la lesión, vamos a ver cómo queda, si hay mayor depósito de colágeno tipo 3 o colágeno tipo 2, las cicatrices empiezan a quedar. En general, también es otro resumen, tenemos los vasos importantes, incluso hay una reparación en meses de una cicatriz porque hay remodelación. Si bien es cierto, ya hay un tejido fibroso depositado, pero la remodelación se va
incluso hasta un año aproximadamente, para si es que se quiere afinar la cicatriz, ¿no? Todavía se puede tratar. Existen lo que son las reparaciones patológicas, ustedes van a leer, entre lo que es, y esa va a ser tarea para ustedes, que es una cicatriz queloide, ¿verdad? Ya van a leer eso, que es una cicatriz queloide, y que es una cicatriz hipertrófica, ¿ok? Entonces, en este caso hay reparaciones patológicas, sí, por ejemplo, seguro ustedes han visto personas que tienden a ser queloides, ¿no? Hay una lesión, pero su tejido, la matriz extracelular reacciona de diferente manera en un depósito excesivo, por ejemplo, en este caso. Incluso hay pacientes que cuando se hacen tatuajes, al momento de reparar empiezan a hacer queloides en los lugares de tatuaje. Entonces, mucho depende del tipo de respuesta de cada organismo. ¿Listo, chicos? Entonces, tienen que leer, hay reparaciones patológicas y cuál es la diferencia entre ambas. Habíamos visto al inicio que a nivel de lo que son ciertos órganos, como lo que es el hígado, el pulmón, se tiene el término de fibrosis. Y hemos visto que en general es un depósito excesivo en enfermedades crónicas. Por ejemplo, la cirrosis hepática es una fibrosis del hígado. Puede iniciar por el hígado graso, puede iniciar por el alcoholismo, por lo que son las infecciones virales, etc. Hay muchas causas para que el hígado se llegue a fibrosar. Entonces, recuerden que en este caso en la cirrosis hepática se forman los puentes fibrosos. Esta es una coloración especial que se llama masón. La parte azul es la que va a tener la fibrosis, ¿no? Entonces, y lo demás es los hepatocitos. Si ustedes ven, se empiezan a formar nódulos. Y eso es la fibrosis, la cirrosis. La cirrosis es cuando hay una fibrosis en el hígado con la formación de estos macro y micronódulos, ¿no? Entonces, obviamente, esos hepatocitos que están ahí ya no se recuperan. Entonces, tampoco funcionan adecuadamente y es por eso que su paciente tiene toda la clínica con una insuficiencia, ¿no es cierto? Muy bien, entonces puede haber estímulos, por ejemplo, infecciones, hemos visto la hepatitis en el caso de la cirrosis. En otro término de fibrosis, por ejemplo, en los pulmones, los pacientes que están siendo sometidos, por ejemplo, trabajan en minas, inhalan ciertos polvos y estos polvos estimulan a los macrófagos, ¿no? Y los macrófagos también empiezan a generar inflamación y esa inflamación va a ser depósito también de colágeno y fibrosis en los pulmones y esos pacientes terminan haciendo una fibrosis pulmonar. Entonces su capacidad pulmonar también se ve disminuida y obviamente también tiene dificultad y es por eso que los pacientes con fibrosis pulmonar terminan oxígeno dependientes. Muy bien, este es un esquema de cómo es vamos a ver, un pulmón normal. Recordamos que tenemos a los alvéolos, tenemos las paredes delgaditas, pero cuando hay una inflamación, por ejemplo, pacientes que han inhalado, trabajan en minas, empieza a haber polimorfonucleares, que no es lo mismo, y estos polimorfonucleares, recuerden que tenían dentro de su citoplasma ciertos gránulos que destruían, empiezan a destruir estas paredes alveolares, como ustedes están viendo, y finalmente lo que ocurre es la regeneración y el depósito de tejido fibroso, de colágeno. Entonces, de lo que es delgadita la pared del alveolo, vean cómo se engruesa y cómo se deposita. Lo mismo en el infarto, cuando veamos corazón, chicos, ¿no? Ustedes saben que es una necrosis isquémica, los cardiomiocitos llegan a morir, pero sufren una necrosis, hay una necrosis isquémica, pero no significa que se va a quedar un vacío ahí, ¿no? ¿La célula muscular tiene capacidad de replicarse? No, entonces tengo que tener una cicatrización. ¿Qué pasa ahí? Entre célula muscular y muscular hay inflamación, polimorfonucleares porque hay necrosis, y como no tienen la capacidad de replicarse, empieza a depositarse colágeno y tejido fibroso. Entonces, el infarto agudo del miocardio no es más que una cicatriz en el corazón debido a una muerte celular. Listo, chicos, entonces también es una fibrosis. ¿Ese vendría a ser un miocardio y en la célula muscular vendrían a ser las estrías? ¿Qué se cambia? Las estrías, me hablas de piel. En las estrías ya también es una ruptura de colágeno. Se rompe el colágeno. Entonces ya no es una
Recuerda que en la matriz extracelular hemos visto que hay uniones, hay puentes, etc. A veces con el rascado, cierto estímulo, y hay personas que tienden a hacer estas fibras de colágeno se rompen, entonces ya no es uniforme, sino se forman como hundimientos, zonas que se unen. Por eso en las cicatrices, en las estrías, ustedes tocan, es como que van recto y hay un huequito, tocan y van recto. Entonces es porque el colágeno se está rompiendo. Listo, entonces esta es una imagen histológica que también está en su libro. El primero, si les presento en su examen una imagen así, donde hay muchos vasos acá, vasos dilatados, vasos que se están ramificando, significa que esto está proliferando. Este es un tejido, y en el estroma hay fibroblastos, este es un tejido de granulación. Y en la otra imagen, nuevamente, ahí esta es una coloración de masón. Vean el tejido azul. El tejido azul entre vaso y vaso, ahí ven vasos y vasos, pero hay un tejido azul que lo separa. Eso es tejido fibroso. Vean la diferencia, acá es laxo, es decir, un poquito más blando, más claro. En cambio, el tejido fibroso es un tejido compacto y duro. Muy bien, entonces creo que esto es última diapositiva. Sí, esta ya la habíamos visto, lo que son lesiones por primera y segunda intención. Depende mucho de la cicatrización. Obviamente una herida que tenga mayor pérdida de matriz y de epitelio va a remodelar de diferente manera, ¿no? Hay una resolución, si es que, y por eso ustedes hacen los puntos de sutura, inician desde el epitelio, si es muy profundo, incluso hacen uniones desde la parte del tejido conectivo, ¿no? Entonces, si digamos es solo una herida que pueden afrontarla, como en este caso, esta parte interna empieza a remodelarse, tejido de granulación que forma la cicatriz. ¿Listo? Y esta es una herida mucho más grande de segunda intención. Con cada cirugía más o menos para que la entiendan. De primera intención también significa, ustedes hacen una heridita y afrontan, ¿no? Afrontan para que se cierre. Pero hay casos en los que el paciente no se ha hecho, no se ha suturado. Y después de más de 24 horas ustedes no pueden afrontar ya los puntos porque los bordes no están vivos. Entonces dejan que se cicatrice como pueden, ¿no? Entonces, eso se llama cicatrización de segunda intención también. Entonces, como pueden ver, ya no se afrontan los bordes, ya no se afronta el epitelio. Y si hay reparación, obvio que hay reparación, ¿no? Y ya también la reparación no inicia de arriba, sino inicia desde abajo, desde el tejido conectivo. Vean, hay tejido de granulación, hay fibroblastos, también se forman. Pero vean que el depósito es más irregular, más desorganizado, y por eso hay cicatrices que quedan un poquito más feas que otras, ¿no? Por eso lo ideal usualmente es iniciar con lo que es la cicatrización de primera intención. Muy bien, creo que ya acabamos. Preguntas, chicos, está sencillo este tema. Muy bien, entonces la próxima semana